Muchos mitos hay en el autismo de baja asistencia o mal llamado alto funcionamiento. Las personas salen con frases como no se te nota, cómo le hiciste y un largo etcétera. Pero lo que no saben es todos los daños que eso implica, todo el enmascarar. Eso es un nuevo término, nuevo para mí porque apenas lo acabé de leer. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Unmasking Autism, se los recomiendo para quienes los puedan leer. Ahí se van a dar cuenta de muchas cosas, pero quizás en otro programa, en otro video, haga un review de ese libro. Pero ahorita nos vamos a centrar en los daños colaterales que el enmascaramiento o el ponerse una máscara para una persona con, en mi caso, necesidades medias por mi discapacidad motriz, pero bajas en cuanto a la manera de esconderme bajo esta capa de invisibilidad neurotípica. O sea, se hace como el llamémosles neurotípico a las personas no autistas, es decir, tener un comportamiento no autista me llevó a mí. Los daños colaterales podrían ser adicción a las drogas, alcoholismo, repercusiones alimenticias o malos hábitos alimenticios, entre otras. En mi caso, sí fue el alcohol, sí jugó un papel importante, pero no al grado de decirle alcoholismo. Yo lo usaba más para socializar y para desinhibirme, pero hasta ahí. En el caso de los alimentos, sí me he refugiado en la comida, no lo voy a decir que no. Como por ansiedad, no como antes, que dije, bueno, es que esto tiene que parar, pero sí me gusta comer y siento bien, pero no ha llegado a un grado que yo diga, no puedo hacer otras cosas más que estar comiendo. Donde sí me afectó es en la oniomanía, que es como básicamente una adicción a las drogas, pero un poco, no peor, pero más difícil, porque es algo que no puedes dejar de hacer. No puedes dejar de comprar alimentos o cosas necesarias. En mi caso se produjo lo que es la oniomanía, la adicción a las compras. Primero, con base en mis intereses o mi obsesión compulsiva. Mientras sonó obsesivo compulsivo, y de ahí la otra parte fue ya más bien encaminada hacia lo emocional. En mis intereses podría ser fueron primero los útiles escolares, después el querer encajar en la subcultura gótica o de anime, o esta de anime, y después fue en los libros de filosofía. Cuando empecé a estudiar la carrera de filosofía me empezó a interesar mucho, empecé a comprar libros que de redacción porque quería mejorar mi redacción, etcétera. Y también compraba mis pequeños gadgets que en ese momento pues eran pues chafas, en el sentido de que pues no sabía ni cómo comprar en ese momento y no había tanta accesibilidad como lo hay ahora. Pero entre esos intermedios empezó la parte emocional, que apenas se manifestó ya hace algunos años. Digamos que desde los 26 en adelante, fue lo más fuerte. Pero ya lo hacía. Esto de la emoción puede ser por suprimir sentimientos, por depresión, por ansiedad, o etcétera, o lo que es otra cosa que sea. Por evitar problemas, por callarte, o sea, suprimir callarse, etcétera. Yo digo mucho etcétera, pero como es que hay más, pero ahorita no me acuerdo muy bien. Bueno, todo esto, la parte emocional, que ya estaban los intereses del trastorno obsesivo compulsivo, empezó a mis 11 años, cuando yo le dije a mamá, ¿sabes qué? Me gustan las personas de mi mismo género en esa época, ¿no? Y ya ella se indignó y bueno, yo le dije, ¿sabes qué? Fue una broma, no es cierto. Ahí empecé yo a suprimirme y a callarme y a guardarme muchas cosas. Y era una bomba de tiempo. O sea, ya después empezaba a decir cosas, a mentir,
¿Por qué? Porque yo dije, bueno, las personas les gusta que les digas mentiras y viven felices con eso. Yo me hice esa impronta, o sea, y sé que está mal, pero en ese momento era un puberto que no sabía ni qué onda, ¿no? Comenzó la escuela secundaria, la presión social de pues estar dentro de tu género, de los estereotipos, de querer encajar, y el hecho de no saber tener filtros para esas cosas, porque en aquel entonces estamos hablando del 2004, ni siquiera se usaba. Ahorita ya ha avanzado mucho más, un poco, pero más que en mi época. En mi época sí había un muchacho que, por ejemplo, estaba en mi salón y él era abiertamente gay y recibía muchas burlas, mucho rechazo. Y yo también me dije que era pues gay en ese momento, pero pues igual siempre como la invisibilización por la parte femenina. Pero bueno, transcurrió toda la secundaria, la prepa, yo seguía con el trastorno obsesivo compulsivo y me compraba cosas por ahí. Ya lo emocional fue hasta la universidad. O sea, yo seguía guardándome, callándome, guardándome y callándome, y por eso también, según en la psicología, pues, tuve problemas de tiroides porque empecé a somatizar por ahí. Pero pues igual yo seguía con el trastorno obsesivo compulsivo y guardándome las emociones. Y en la universidad fue cuando, bueno, ya empezaron los temas de la depresión, del sentimiento, porque yo ya me había, ahora sí que me sacaron del closet y demás. Y había una especie de rechazo, pero pues como que no le daban importancia, ¿no? Pero también había ocasiones en que yo lo hacía como modo de venganza, porque esto es importante. Entonces en lo emocional puede ser por depresión, por reprimir emociones, por el rechazo y por la venganza. Recuerdo una ocasión que mi papá iba a contratar un grupo musical y costaba pues una cantidad considerable. Y yo tuve los accesos a tarjetas, sí. Dije, bueno. En ese momento no me endeudaba porque pues tenía acceso, ¿no? Ya el endeudamiento sí llegó en esos lapsos, pero no era tanto como ahorita. Y dije, bueno, ¿por qué mi papá va a hacer esto? Pudiendo gastar en otra cosa, pudiendo gastar en mí. Ya ves, de esas percepciones infantiles. Van a decir, es que un muchacho de su edad se pondría de tu edad en ese momento se pondría a trabajar y demás, pero pues no era de mi tiempo, ni de mi edad, ni de nada. Yo estoy compartiendo esta historia porque a muchas personas sí les llega a pasar, desde pues mi experiencia. Y en ese momento estaba en una etapa pues, con los trastornos obsesivos compulsivos y una etapa muy depresiva, y dije no. Y le empecé a agarrar y empecé a comprar libros y un montón de cosas con la tarjeta de mi papá. Y bueno, ya te perdonamos, ok. Y lo volví a hacer por lo mismo. Y ya dije, bueno, esto tiene que parar. Me llegué a endeudar con Coppel, pero no eran cantidades grandes todavía. Y con Banco Azteca, ahí sí de plano no me gustó y lo cancelé y lo corté y ya no quise saber más de ese crédito, afortunadamente. En fin. Todo eso, bueno, ya pasó. Yo seguía con las emociones, el trastorno obsesivo compulsivo, hasta que a final de la universidad descubrí que yo era una persona trans. Y dije, bueno, ¿qué me está pasando? Y todo lo demás. Me acerqué con los que se supone que deberían de aceptarme, pero pues me dieron la espalda en ese sentido, ¿no? De abrazar esto y de ir encaminada a la transición. Y otra vez, aunque en ese tiempo no se me daba por comprar cosas, dije, bueno, yo estaba como más en ese empoderamiento, ¿no? De decir, que esto y aquello. Y bueno, me van a aceptar después y demás. Como que le había bajado porque en ese momento yo me uní a un grupo que me cobijó. Esto fue después, perdón, de saber que era trans y demás. Yo quería empoderarme, ser activista, que eso también era una tapadera, porque en realidad pues yo no me sentía cómodo en ese grupo ya, desde final de cuentas, pero eso ya es otra historia. Y pues me sentía bien, empecé a trabajar, tuve una etapa muy buena y demás. Cuando todo fue el acabose, que todo derivó en la etapa que estoy ahorita, fue cuando empecé mi primera y única relación formal que he tenido en toda mi vida. Porque sí, estuve con una persona que resultó ser una relación tóxica y abusiva. Eso es parte también de
los daños colaterales del enmascaramiento, en enmascarar el autismo, porque pues eres más vulnerable y susceptible. Pero bueno, eso ya cada tópico lo iré tocando, pero en este caso lo quiero dar a entender, o dar a entender de forma global, es decir, de todo un panorama en cuanto a la oniomanía. Y dije, bueno, me siento bien, no quería endeudarme, quería estar bien con esa persona, me abrí con mi familia, lo cual para mí fue un error el querer revelar mi relación con esta persona, que aparte era poliamorosa y muy distante en lo que yo creía y creo y pienso, ¿no? Y bueno, todo eso sucedió. Oye, ¿sabes que estoy saliendo con alguien? Y cómo, el escándalo y el rechazo. Y todavía el rechazo sigue vigente. Y en fin, el ocultamiento, el secretismo, el yo no fui, el ocultarse de la familia, de los parientes, el tener que tragarse cada uno de los insultos que yo recibía. Y aparte, ya esta persona tenía sus conflictos, y que yo soy poliamorosa y que nadie me va a cambiar y que no sé qué. Todo eso para mí fue un cóctel de emociones. Yo no tenía nadie con quien hablar. Sí tenía amigos, pero en ese momento como que me cerré. Pero igual no eran amigos muy de mi confianza. Así de, que alguien con quien pues estar, ¿no? Ser libre de alguna manera. Y era la única forma en la que yo me sentía bien. Me desestresaba comprando cosas. Y de alguna manera así puedo desahogarme y descargarme, y con este sentimiento de venganza, ¿no? Desde, esta persona no va a tener mis créditos en ese momento, porque ella me pedía y me siguió pidiendo, ya últimamente ya lo dejó, el pedirme pues créditos, ¿no? Para sus cosas, para lo que ella quería emprender y demás. Y yo, pues como manera de venganza, pues no, y son mis cosas y es mío, o sea, yo no te lo voy a compartir. Porque ella decía, bueno, yo no soy de un solo cuerpo, yo voy a abrir mis vínculos, tonto de mí. Que yo, sabiendo que era poliamorosa, pero en ese momento yo me sentía que yo sí podía con eso. Pensaba que era una fantasía eso del poliamor y que alguno iba a suceder y demás. Llegó ese día, me acuerdo que fue un 21 de julio, no, fue un junio 4, fue el día de la marcha del 2021. Ese día yo me quería morir. Dije, ay no. Hola, buenos días, me dijo, me acosté con X persona en el motel fulano y demás. Yo me quería morir ese día. Ay, no, dije, no, y de ahí empezó. Y sí, el descalabro ya había empezado en el 2020, pero pues no, o sea, dije, yo puedo con esto, y así, recordando pues que también estaban los trastornos obsesivos compulsivos, y no, que yo puedo y demás, y sí podía, pero en ese momento me fui y no hubo quien me detuviera. Bueno, empezó ella, ¿no? Y yo me molestaba y yo no decía por qué y así. Ya en el 2022, en el 2021 no tuve ningún empleo. En 2022 entré a trabajar a Walmart porque yo tenía que pues pagar mis deudas y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Y demás. Las estaba pagando bien y todo, y yo seguía. ¿Por qué? Porque yo no podía decir nada. Porque yo no puedo decir, es que esta persona me está dañando de alguna forma. Y yo también, por no pues poner ese límite, ¿no? Decir, bueno, ya. A mí no me gusta compartir, no me gusta eso de las relaciones abiertas ni nada. O bueno, vamos a decir que la monogamia, yo soy más bien un monógamo emocional. Está bien que te vayas allá de hacer tus cosas, pero a mí no me quieras imponer que yo tenga que querer a alguien más, o que tu relación y yo las de... No, eso no. Si vas a estar conmigo, va a ser monógamo emocionalmente, y si no, no. Ya hasta ahorita pues reflexioné eso, pero bueno. Entonces yo me iba a molestar, y las emociones y la sensación de abrir paquetes y hasta que ya llegado en 2023, pues estuve en un trabajo, tenía mi pensión de discapacidad, y ahí podía yo pagar mis deudas. Bueno, ya lo voy a pagar, ya todo ya iba bien. Me quedé sin empleo y no, hombre, pues ya atraso tras atraso.
Y todo derivado de lo mismo, o sea, yo me sentía de, pues lo único que tengo seguro o certeza, porque eso me decía, es que consíguete tú tus propios parejas sexuales, ¿no? Me llegó a decir muchas veces. O tú haces esto, pues a sabiendas que, como diría Leonor Silvestri, las personas con discapacidad muchas veces no tenemos ni la oportunidad y es por eso que recurrimos a personas del trabajo sexual o a otro tipo de prácticas, pero eso ya sería otro video, pero quería tocar el punto porque luego te dicen, es que tú puedes y esto, y no es verdad, no para todos es la misma oportunidad. En fin, entonces todo esto se me cayó y ya esta persona me terminó precisamente a principios de 2023. Yo siento que ahí se acabó todo lo como esa parte exclusiva de pareja y seguíamos igual hasta que ya me vine para acá y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no, sin etiquetas y sin nada, solo amigos. Y yo ya sabía lo que me habías hecho y demás. A ver, no es lo que te había dicho y las cosas eran mías. Es verdad, sí, que yo dije que te iba a apoyar, pero yo al ver que de alguna manera no estaba contento, también fue mi responsabilidad mía de no manifestárselo y decir, sabes que ya no quiero jugar este juego porque pues no es para mí eso de andar compartiendo, porque primero no tengo ni la economía monetaria ni emocional para andarlo haciendo y demás. Ya hablaré en un video sobre eso, que se está poniendo muy de moda eso de la diversidad relacional y sabiendo que muchas personas carecen de esos dos factores. Pero bueno, entonces seguimos con la uniomanía. Entonces yo me agarré comprando y todo se me vino al bajo y tuve que decir la verdad. Fue muy fuerte para mí, me daba hasta vergüenza. Porque pues sí, o sea, como alguien se va a refugiar en las compras, pues como alguien se refugia en las drogas o en la comida, o sea, en cualquiera, porque no tenemos espacios seguros, porque hay ansiedad de por medio. Y con esto quiere decir que, ok, si te gusta comprar, compra, pero ten cuidado porque se puede derivar y que si tienes que decirle algo, dilo, aunque se molesten las personas. Esto también me hizo mucho daño. Cuando no les dije que lo de las mentiras es que se molesta, que se moleste, que se enoje, pero tú no puedes ir cargando eso porque lo puedes desahogar en otras cosas que no son productivas, como esto también se puede equiparar a las apuestas, entre otras cosas. Entonces pues yo ahorita me reconozco como una persona onomaníaca, autista, transgénero, un montón de cosas. Y sigo viviendo en el ambiente hostil en el que estoy, pero pues ya es como que menos pesado que al principio que comenzaba todo esto de la transición. Sí me siguen diciendo, sí quieren que cumpla esas expectativas de género, porque a mí no me consideran adulto porque pues no, porque no he cumplido con lo que se me ha dicho que es maternar, hacer los quehaceres del hogar, todo lo que tenga que hacer una mujer, ¿no? Entonces sí ha sido una etapa difícil para mí esta relación. Sí fue significativa, sí le aprendí muchas cosas, pero también me causó mucho daño porque yo me autoengañé. En fin, como les dije, compren, si les gusta comprar, pues compren, pero con medida y con cuidado. Y si están viendo que sienten satisfacción, pero ya después dejan las cosas ahí hechas, agarrando polvo, si no las usan, sí hay un problema. Porque ¿qué está pasando entonces? Nada más estás tirando el dinero a la basura. En mi caso estaba tirando el dinero a la basura, no todo lo que compraba lo usaba. En fin, por el poseer y el tener, y aunándole también a los trastornos obsesivos compulsivos, porque el último y el que tengo ahorita es el de creador de contenido, que compra este equipo, que compra esto, es lo que pasó. Y nada, espero que esto les sirva, que busquen otras alternativas. Yo me estoy decantando por la escritura y la lectura. En la escritura no soy muy bueno, pero ya leyendo por lo menos no es igual que la uniomanía, no me produce el mismo placer ni el mismo desahogo, pero por lo menos sí me baja un poco la ansiedad. Y hasta aquí ha sido todo. Espero no haberlos aburrido con mi historia y de verdad deseo que como autistas no se tengan que enmascarar para que no sufran este tipo de daños colaterales.